Jueves 20 de julio. ¿La fe promueve el pecado? Una de las principales acusaciones contra Pablo era que su evangelio de justificación, solo por la fe, animaba a las personas a pecar. Romanos capítulo 3 versos 8 y capítulo 6 verso 1. Sin duda, los acusadores razonaban que si las personas no tienen que guardar la ley para ser aceptadas por Dios, ¿por qué deberían preocuparse por su manera de vivir? Lutero también enfrentó acusaciones similares. ¿De qué manera responde Pablo a la acusación de que la doctrina de la justificación por la fe sola fomenta un comportamiento pecaminoso? Gálatas capítulo 2 versos 17 y 18. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Pablo responde a las acusaciones de sus oponentes con los términos más fuertes posibles, comillas, en ninguna manera. Aunque es posible que una persona pueda caer en pecado después de ir a Cristo, la responsabilidad ciertamente no sería de Cristo. Si quebrantamos la ley, nosotros mismos somos los transgresores de ella. ¿De qué manera describe Pablo su unión con Jesucristo? ¿De qué manera esta respuesta refuta las objeciones levantadas por sus oponentes? Gálatas capítulo 2 versos 19 al 21. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. A Pablo le resulta simplemente ridículo el razonamiento de sus oponentes. Aceptar a Cristo por la fe no es algo trivial. No es un juego celestial de fingimiento en el que Dios cuenta a la persona como justa mientras no hay ningún cambio verdadero en la manera en que vive esa persona. Al contrario, aceptar a Cristo por la fe es extremadamente radical. Implica una unión completa con Cristo, una unión tanto en su muerte como en su resurrección. Espiritualmente hablando, Pablo dice que estamos crucificados con Cristo y que nuestra antigua vida de pecado, enraizada en el egoísmo, ha terminado. Romanos capítulo 6 versos 5 al 14. Hemos hecho un quiebre radical con el pasado. Todo es nuevo. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 17. También hemos resucitado a una nueva vida en Cristo. El Cristo resucitado vive en nosotros, haciéndonos diariamente cada vez más semejantes a Él. La fe en Cristo, por lo tanto, no es un pretexto para pecar, sino un llamado a una relación mucho más profunda y rica con Cristo que lo que podría resultar una religión basada en la ley. ¿Cómo entiendes el concepto de salvación solo por la fe, sin las obras de la ley? Quizá te asuste un poco, haciéndote pensar que puede ser una excusa para pecar, o te regocijas en ella. ¿Qué dice tu respuesta acerca de tu comprensión de la salvación?